En los remotos paisajes de Alaska, donde la historia ancestral aún resuena en el viento, se cuenta la sorprendente historia de Charles Porter, un hombre que desde pequeño recordaba su muerte en otra vida, atravesado por una lanza durante una lucha tribal. Lo extraño es que, al relatarlo, mencionó detalles de un pasado lejano que nadie podría haber conocido. ¿Cómo puede alguien tan joven recordar eventos de siglos atrás? En esta historia vamos a explorar lo inexplicable, lo que nos desafía a pensar en la reencarnación. Charles creció en una comunidad nativa de Alaska, rodeado por las No te leyendas de muevas, los hay algo en los pueblos árboles. Tlingit. El niño sabía que no estaban Desde solos en el niño, bosque. comenzó a hablar con Muértelos al final sobre el detalles comienzo sobre de su su legado. muerte en Nacé una como lucha convicción para que tribal. nuestro pueblo viva. Según sus palabras, fue un guerrero que cayó en batalla por una lanza que La historia que voy a atravesó su relatar es oscura y pecho. olvidada, llena de El traiciones y nombre de secretos que quien cambiaron lo el destino de mató nuestro pueblo. e incluso la aldea en la que ocurrió parecían ser recuerdos de un tiempo Su rostro olvidado. reflejando seriedad, el fondo A sigue siendo primera de sombras. vista, La luz en esto su rostro es parecía suave, ser pero una intensa. simple fantasía infantil, pero lo que vino después cambió todo. Ancianos, he venido a discutir un asunto de gran importancia para nuestro pueblo. Un día, Charles habló con los ancianos de la tribu sobre su historia. El anciano escuchaba la historia Para de su la sorpresa, iluminados. los mayores reconocieron el relato como parte de las leyendas locales de los Tlingit. Escucha las Habían voces del oído pasado, guerrero historias Tlingit. Su legado vive similares en de ti, luchas esta niebla tribales ancestral. que En la ocurrieron quietud de la siglos niebla, atrás, encuentro la claridad que el mundo exterior historias que solo los oculta. más Haz esto, señales sabios oculares. Debemos actuar para conocían. preservar nuestro legado. Escucha y Nadie vigila, en nuestro su pueblo consigue comunidad podía Estas son las leyendas que los explicar ancianos recuerdan. cómo un niño Las de tan peregrinas. corta edad podría conocer tantos detalles. Y ahí es donde el misterio comenzó a tomar forma. A medida que Charles crecía, los eventos extraños no se detuvieron. Durante su adolescencia, comenzó a participar en danzas tradicionales de la tribu, a pesar de nunca haber sido instruido en ellas. Movimientos precisos, pasos que parecían recordar instintivamente. Los más ancianos se sorprendieron, pues las danzas eran ancestrales y requerían un aprendizaje profundo. Pero Charles no solo los ejecutaba con habilidad, parecía estar conectado con algo más grande, algo ancestral. Pero la historia de Charles no se detuvo ahí. En una ceremonia, mientras danzaba, se detuvo de repente y señaló con respeto a un miembro del clan que, según su memoria, había sido el asesino en su vida pasada. Aquella señal cargada de respeto era la misma que los antiguos guerreros realizaban para honrar a los caídos en batalla. Es un honor. Nadie le había enseñado este ritual, nadie había hablado de él. Sin embargo, Charles lo hizo de manera instintiva, como si estuviera reviviendo un pasado lejano. Para muchos en la tribu Tlingit, las palabras de Charles no eran simples coincidencias. De hecho, creían firmemente en la idea de que aquellos que caían en combate regresaban a su comunidad en una nueva forma. Charles había regresado como un guerrero, renacido para vivir nuevamente entre su gente, y todos comenzaban a ver en él algo más que un simple hombre. Se había convertido en un símbolo de la continuidad de su linaje, un linaje que atravesaba las fronteras del tiempo y la muerte. Con el paso de los años, la historia de Charles se convirtió en un enigma para los investigadores. Ningún diagnóstico médico o explicación psicológica podía explicar su profundo conocimiento de una La vida vida pasada de pasada. Charles fue marcada por momentos de Los introspección en esta detalles que aldea. proporcionaba Los secretos sobre la esta es la aldea daga del donde guerrero que había mató a Charles. nacido, Su filo aún sobre el conserva el eco de esa guerrero mención. que lo había matado,
sobre la lucha misma, parecían coincidir con los Este relatos símbolo de es la los clave, no puede ser ancianos. Pero la disposición es inusual. A sugiere un medida código. que Exacto, he más visto algo similar en los personas antiguos. conocían su historia, el misterio crecía. ¿Podría ser posible la reencarnación? ¿O existía alguna explicación que aún no se había descubierto? El caso de Charles es más complejo de lo que pensábamos. Los datos no cuadran con la científicos hipótesis. se sintieron atraídos por el caso. Algunos intentaron buscar respuestas en el campo de la psicología. Otros se inclinaron por una explicación cultural o ancestral. No puedo creerlo, es real. Pero lo que Hay más. nadie podía negar Miren la aldea de era Charles. que los Las cartas son detalles de la vida pasada de Es como si tuviera Charles pasado. coincidían con hechos históricos reales que solo los más mayores de la Estos tribu bocetos son cruciales para el conocían. caso. Pero los datos no coinciden con las Era teorías. como Exacto, si hay que revisar los Charles informes. De hubiera acuerdo. accedido a una memoria colectiva que trascendía el tiempo. ¿Cómo podía un niño conocer secretos tan antiguos? Pero lo más impresionante de todo fue cuando los miembros de la tribu, al ver la devoción y respeto de Charles, comenzaron a aceptarlo como el renacimiento de aquel guerrero perdido en el tiempo. Charles, quien hasta ese momento parecía ser un joven común, se transformó en el portador de una tradición ancestral, un puente entre el pasado y el presente. Su historia había trascendido los límites de lo posible, y sus actos le otorgaban una conexión profunda con su pueblo. ¿Era esto una prueba irrefutable de la reencarnación? A medida que el misterio crecía, las voces se alzaban en diferentes direcciones. Testigos de la historia comenzaban a documentar los eventos que ocurrían alrededor de Charles. Algunos lo veían Charles como es una figura que inspira. espiritual, Su presencia un irradia una líder luz que te llena de renacido, asombro y paz interior. mientras que otros lo Observen la consideraban correlación una en este simple Sí, y la mente coincide con coincidencia los datos. cultural. Efectivamente, anota esa varianza. Los investigadores, fascinados por la sincronía entre la historia de Charles No hay y las pruebas sólidas. leyendas Pero los testigos Tlingit, afirman Los forenses no dicen. sabían qué Entonces, Entonces todo es una pensar. mentira. Los registros No de la podemos ignorar comunidad de la Estoy de acuerdo, aldea hay que histórica coincidían con lo que Charles decía, pero no había una explicación lógica que pudiera sostenerse con No estoy seguro de lo que certeza. vi. Podría haber sido cualquier cosa. Es difícil de explicar. Sin embargo, había quienes aún no creían. Los escépticos Sugestión colectiva decían es un que lo que fenómeno donde las ideas de un sucedía grupo se refuerzan era el mutuamente, pero en este resultado caso, de la sugestión colectiva, una interpretación cultural que había sido reforzada con el tiempo. los relatos orales Los mencionan este grupo detalles de la antiguo. historia Los podrían relatos haber orales son la sido base de nuestro sistema. conocidos a Son través demasiados de productivos, las no fueron ellos, leyendas perdemos la y voz del error, relatos qué barbaridad. transmitidos oralmente. Pero, a pesar de las dudas, nadie podía negar la profunda conexión que Charles sentía con su gente, ¿Cuál es la ni las historia de extrañas Charles? coincidencias que parecían confirmar Aquí, su en esta historia. aldea, renazco. Cada aliento une mi espíritu a la tribu, recordándome quién soy. Después de todos estos años, la pregunta sigue abierta. ¿Era Charles realmente el renacimiento de un guerrero caído? Los La registros ciencia antiguos no sugieren un puede dar misterio, una respuesta almas que regresan. definitiva, pero las Nuestras leyendas experiencias orales son el alma de vividas nuestra por tribu. aquellos Sin que ellas lo nuestra historia, conocieron nuestra identidad y el siguen poder del siendo fuego. un ¿Es la misterio. reencarnación real? ¿Es ¿O es solo posible un eco que de el nuestros alma de una antepasados? persona regrese a su comunidad como nos enseñan las viejas leyendas? ¿O está simplemente la mente humana más conectada con lo El inexplicable tiempo de lo prueba al que hombre, no la nieve. creemos? Escucha el susurro del viento, trae sabiduría antigua. En las Mientras montañas, la un hombre nieve solitario cubre reflexiona los sobre su camino. picos de Alaska, un antiguo proverbio de los Tlingit resuena en el viento. Los guerreros caídos nunca nos dejan, siempre El regresan. tiempo es un río que fluye, En la conectando el historia de pasado con el Charles, presente. tal vez encontremos más de El lo que siembra vientos, recoge imaginamos. tempestades. Escucha y aprende, porque la ¿Podrían paciencia es la madre de nuestras la ciencia. vidas pasadas influir realmente en nuestra existencia actual? ¿O tal vez estamos todos conectados por hilos invisibles que atraviesan el tiempo?